Hola a todos, continuamos haciendo nuestro siguiente repaso de las marinas potencia durante la Paz Armada 1900. Luego de revisar las escuadras alemana, británica, francesa, española, rusa y del Imperio japonés, ahora nos toca la Armada americana. Veamos sus números. En los 1870s, Estados Unidos se deshace de sus monitores de aguas poco profundas y costeros, para en los 80s iniciar un serio programa de rearme naval con intenciones imperiales, plan que involucrará inicialmente cruceros protegidos de su propia industria como los modelos A, B, C, que ya veremos, y casi a la par de Europa también fabricará para los 1890s una serie de acorazados pre-dreadnought bastante competentes y continuos. Sin embargo, su contingente de unidades blindadas tipo Ironclad se resumirá a unidades más de francobordo bajo y una dupla de acorazados de segunda clase básicamente. Entremos en detalle. Podemos mencionar primero a las 6 unidades Ironclad construidas antes de 1900. Eran barcos de guerra con tonelaje de más de 4.000 toneladas y con torretas rotatorias de disparo pesadas y de calibre voluminoso. Tenían la diferencia bastante llamativa de su bajísimo francobordo que prácticamente los convertía en blindados con características de monitor, pero a la vez con características de los convencionales Ironclad de tipo europeo. Así que los sumaremos como tales. Dicho sea de paso, por su calibre, equiparaban a los acorazados de segunda clase. Sin embargo, eran muy lentos, tenían un look o diagrama similar a la de los acorazados experimentales británicos anteriores a los HM Victoria y o Trafalgar. Luego encabezaría esta nueva armada americana los dos famosos acorazados de segunda clase Maine y Texas. Estos eran navíos con grandes torretas de disparo salientes orientadas hacia las bandas, en cubiertas divididas, sin un ángulo de tiro completo hacia proa y popa. En su momento, el Maine cambia de clasificación entre crucero acorazado y acorazado de segunda clase por su poca velocidad. Finalmente sería hundido al estallar la guerra hispanoamericana. El Maine fue considerado como crucero acorazado, pudiendo figurar como la unidad ACR-1. Sin embargo, de manera efectiva, los cruceros acorazados de la Armada Americana hasta 1900 eran los gloriosos cruceros New York y Brooklyn, que se usaron de comandancia en la reciente guerra con España. Estos tenían en proporción altos cascos y con arsenales variados entre barbetas y torretas. En el crucero acorazado Brooklyn se podía distinguir rápidamente sus torretas rotatorias principales delanteras y hacia las bandas también soportadas sobre el casco abombado. Era un navío con características de crucero acorazado y de acorazado de segunda clase. Vimos en detalle estas unidades en nuestra revisión del episodio especial número 29. Los cruceros americanos de este tipo inician con los pertenecientes al programa de modernización de la Armada. El crucero protegido era la nueva arma naval que estaba revolucionando las marinas coloniales. Así la industria americana inicia con los cruceros ABC, es decir, los Atlanta, Boston y Chicago, para completar la letra D con el aviso Dolphin. Luego siguieron sumando los New Orleans, Albany, como dos unidades de origen británico que ante el advenimiento del conflicto con España fueron compradas por Estados Unidos antes que España las pueda adquirir, ya que Brasil, quien las encargó, estaba desistiendo de la compra originalmente. Siguieron muchas más unidades así, mayormente construidas por los americanos. Vimos al poderoso Olympia como nave de comando en la batalla de Cavite, figurando también ahí el Raleigh y también el competente Baltimore, sumando un total para 1900 de 19 unidades crucero protegido. Estados Unidos tendría una colección aproximada de 15 unidades equiparables como cruceros desprotegidos o de tercera clase, así como corbetas y cañoneras, unidades con cañones ligeros, poco volumen y cascos ligeros, confeccionados con madera y o cobertura metálica ligera. Por ejemplo, el popular USS Harvard con cañones experimentales neumáticos, en antesala a la Gran Guerra con España. Aquí Estados Unidos convierte a unidades comerciales a armadas, que eran de mucho más de 100 metros de largo incluso, pero sumarían como barcos de guerra de tercera clase. Estos serían designados todos como cruceros auxiliares.
Estados Unidos apostó por la construcción de varios acorazados modernos acabando el siglo XIX y rápidamente se empezó a equiparar en número a varias naciones europeas. En balance, una buena proporción de sus unidades era de este tipo, en comparación a su número de unidades menores, sobre todo teniendo en cuenta que para 1900 estaban terminando recién su tercera unidad crucero acorazado. Para 1900 ya tenían casi una decena de acorazados. Esto marcó una poderosa diferencia ante su enemigo España al iniciar 1898. Entonces así estuvieron comisionados para la guerra los tres primeros de la clase Indiana, el que da nombre a la clase, el Massachusetts y el Oregon. Luego le seguía el siguiente Pre-Dreadnought Iowa, con características un poco mejoradas, sobre todo en velocidad y blindaje. Luego le siguió la clase Kearsarge, conformada por dos unidades hermanas. Una característica saltante era que sobre las torretas principales iban montadas otro juego de torres de calibre intermedio de forma coaxial. A partir de estos navíos los siguientes estarían autorizados ya para el fin de la guerra. Finalmente, la siguiente clase terminada de construir hasta 1900 fue la Illinois, conformada por sus otros dos hermanos, Alabama y Wisconsin, que ya servirían en la Armada en el siglo XX. Así, Estados Unidos tenía construidos hasta 1900 9 unidades de acorazados modernos. La fuerza torpedera y contratorpedera que Estados Unidos tendría en torno a 1900 se alimentaría primero de dos clases de destructores torpederos básicamente, la Bainbridge y Truxtun. La idea de armar estos aparatos aparece durante la reciente guerra, de modo que no se terminarían las unidades hasta 1903. Casi listas se tendrían un promedio de 8 unidades sin comisionar, ya que no había mucho apuro. De la clase Truxtun, las 3 estarían terminadas pero en agosto del 1901 aún. Los torpederos tenían una forma bastante definida y diseño táctico, sumando unas 24 unidades. Entonces, la Armada de los Estados Unidos en 1900 se conforma de 32 unidades torpederas y contratorpederas. Sus blindados Ironclad de bajo francobordo y acorazados de segunda clase son 8 unidades. Sus unidades de tercera clase o cruceros auxiliares ascienden a unos 15 barcos. Sus cruceros protegidos suman un total de 19 unidades y sus cruceros acorazados son solo 2 para ese año. Finalmente, sus nuevos acorazados Pre-Dreadnought suman 9 barcos más. En total, la Armada Americana sumaría así entonces 85 unidades vigentes y utilizables, algunas modernas y otras antiguas, para el año 1900, importante año de la paz armada.